Bueno, hola de nuevo, estoy feliz de estar de nuevo en estos talleres de alfabetización filosófica de la alternativa. Estuvimos hablando de los griegos, estuvimos hablando de la época medieval, estuvimos hablando del oscurantismo, no lo dijimos, pero la época medieval se llamó una época oscura. Después va a venir una época que va a ser la época de las luces, la ilustración. Pero antes de la ilustración van a empezar a pasar algunas cosas en Europa. Todavía estamos en Europa. América o no se ha descubierto, recién se está descubriendo, digamos. Bueno, primero sucede que hay un caballero que se llama Martín Lutero. Este caballero encuentra que la iglesia es inmoral. Y es cierto, la iglesia era inmoral. Y se le ocurre que cualquiera puede leer las escrituras, que cualquiera puede interpretar las escrituras. Lo cual, si bien parece una cuestión estrictamente religiosa, es una innovación porque hasta él, solo el clero autorizado podía entender las escrituras y de pronto dice, no, yo las voy a traducir al alemán, porque él es alemán, para que todo el mundo pueda leerla y hacerse una idea, porque esto son la rebelión de Dios a los hombres, no al puro papa, entonces, ¿por qué no todo el mundo puede leerla? Esto genera, por supuesto, una serie de cosas y también se empiezan a pensar otras cosas de otro tipo. En esta época, por ejemplo, Galileo, primero Copérnico, después Copérnico plantea la teoría de que la Tierra gira en torno al Sol. Galileo lo comprueba a través de sus observaciones. La Iglesia lo castiga y se va obligado a jurar. Al mismo tiempo Giordano Bruno empieza a hablar cosas parecidas. Él además dice que cada estrella es un sol y que alrededor de cada sol hay otros planetas como este y cosas de ese tipo, que también fue considerado una herejía. A diferencia de Galileo, el buen Giordano Bruno no abjura y luego de terribles torturas es quemado en la hoguera. Por estos días también aparece un señor de pelo largo que tenía mucho frío, siempre estaba al lado de la estufa, siempre estaba al lado de la estufa. Y este caballero se le ocurre pensar qué es la verdad. Ahora, lo que yo estoy diciendo puede sonar, sí, algo que piensan los filósofos que son terribles pajeros, pero en ese tiempo pensar que era verdad era un acto desafiante, porque la verdad, como habíamos visto la vez pasada, era la verdad revelada de Dios. Pero a él no le bastaba con la verdad revelada de Dios. Él quería saber cómo saber cuando algo es verdad y cuando algo es mentira. Él escribe un prólogo de un libro que hablaba de óptica y hablaba de geometría, hablaba de otras cosas, pero en el prólogo de este libro, que es lo que se ha dado, se llama El discurso del método. Y después escribe otro libro llamado Las meditaciones metafísicas. Estos dos libros son los libros más importantes y lo que inauguran aquello que los filósofos y los historiadores llaman la modernidad. Aquí es cuando empieza el mundo moderno. ¿Qué le preocupa a Descartes? A Descartes le preocupa la verdad. ¿Cómo saber cuando algo es verdad o cuando algo es mentira? Yo creo que algunos han leído esto en el colegio, pero no sé si le tomamos el peso a esto. O sea, estamos en una época en que la verdad está dicha por la autoridad, y él no, él dice, yo no me voy a quedar con la verdad que me dice la autoridad, me voy a quedar con la verdad que yo encuentre como tal. Entonces él hace un experimento, diríamos ahora, algunos llaman un experimento mental, eso es lo que se usa ahora para decirlo, pero hace un ejercicio, vamos a decir, que él se va a imaginar que todo es falso, que hay un genio maligno que lo engaña. Y este genio maligno le hace creer todo lo que existe, pero en realidad es mentira. Ahora él dice, en un momento dado, y esta es una cosa importante para cuando veamos más adelante, cuando lleguemos a esta época, dice, pero esto es un ejercicio, esto es un método. No es que yo crea que hay un genio maligno que realmente me engaña, no, no, no. Entonces voy a imaginarlo para hacer un experimento. Si yo creyera que hay un genio maligno que me engaña, yo estaría loco, y yo no estoy loco. Al menos eso decía Descartes, él dice que no está loco. Bueno, así las cosas, Descartes se empieza a imaginar que este genio lo engaña y que no existe nada, y este genio es tan maligno
que le hace creer incluso que él mismo no existe. Pero resulta que si él mismo no existe, ¿quién se engaña? Chuta, es complicado. O sea, yo me tengo que engañar. Pues, o sea, yo tengo que existir para engañarme. Si yo no existiera, no me podría engañar. Y ahí fue cuando dijo, pienso, luego existo. Fórmula que en latín se enuncia como cogito ergo sum. Cogitare es pensar. Ese, sum, ser. Sum es soy. Ergo, luego. Pienso, luego existo. No es un luego temporal, sino un luego lógico. Si yo pienso, entonces tendría que existir. O sea, aún en el caso de que este genio maligno me engañara y todo lo que yo viera fuera falso, al menos yo tengo que existir para por lo menos engañarme. Con esto, el viejo Descartes creó el modelo de la verdad que se llamó la certitudo o certitudo, que se traduce como certidumbre. Es verdad aquello que podemos saber con certeza. Si no lo podemos saber con certeza, no es verdad. Ya, pero si ustedes lo piensan, pienso, luego existo, bueno, antes del ejercicio se imaginarán que Descartes ya sabía que él existía, ¿cierto? Y ustedes, yo creo que todos los que me están viendo deben cachar que existen, porque si no, ¿quién estaría viendo esto? Si ustedes que están viendo y luego existen, ¿no? ¿Cuál es la gracia del cogito? ¿Cuál es la gracia de esta sentencia, cogito ergo sum, pienso, luego existo? Que no solo es verdadero, sino que además es el modelo de la verdad. ¿Qué otra verdad puede ser tan imperativa como esa? Dice, la verdad entregada por los sentidos. No, dice, porque los sentidos me engañan. Así, por ejemplo, si yo tengo una vara recta y la meto en el agua, parece que estuviera rota, pero no está rota. Es un efecto que hace el agua. No puedo confiar en mis sentidos. Tengo un trozo de cera que está frío, pero yo lo caliento y cambia de aspecto y se ve como otra cosa. Pero es el mismo trozo de cera. Cuando yo miro por la ventana, veo gente, pero no veo gente. Lo que veo son sombreros, lo que veo es ropa. En realidad la gente no la veo porque la gente está vestida. ¿Cómo sé yo que la vara no está rota? ¿Cómo sé yo que el trozo de cera que se derrite es el mismo trozo de cera antes de ser derretido? ¿Cómo sé yo que la gente que anda por la calle es gente y no simplemente ropa? Entonces él dice, la palabra es una inspección del espíritu. Que el espíritu para Descartes no es el espíritu de lo religioso. ¿Eh? El espíritu para Descartes es el espíritu que es la razón. Y esto es importante porque el espíritu va a ser la razón de nuevo más adelante, pero no por ahora. Pero recuerdo, y la inspección del espíritu, razón, interesante. Por tanto, ¿de dónde viene el conocimiento? ¿De mi experiencia? No, el conocimiento viene de la razón. Es mi razón la que se da cuenta de que el trozo de cera es el mismo. Es mi razón la que se da cuenta de que la vara no está quebrada. Sin embargo, mi razón también puede engañarse. ¿En qué lugar no se engaña la razón? ¿Dónde puede tener un punto de vista tan fuerte como el cogito? ¿Qué puede ser tan imperativo? ¿Qué puede ser tan imposible de negar? Y Descartes ya sabe la respuesta cuando lo dice. Y dice, la matemática. ¿Cómo la matemática? Un triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3 lados. ¿Puede un triángulo tener 4 lados? No, porque ya se llama cuadrilátero, ¿cierto? Los ángulos de dentro del triángulo suman 360 grados. Para que vean que los filósofos algo de matemáticas sabemos. Pero resulta que siempre van a sumar 360 grados. Un triángulo siempre va a tener 3 lados. Un triángulo rectángulo va a tener determinadas propiedades. Y de hecho él tiene un trabajo importante como matemático después. ¿Por qué le interesaba tanto la matemática? Porque la matemática entregaba una cosa que no entregaba ninguna otra cosa en esa época, que era la certeza. El conocimiento matemático es cierto. El conocimiento matemático, decía Descartes, es absolutamente imposible de destruir. La matemática es importante. Cuando Descartes hace esto, cambia el acento de Europa. La gente va a empezar a preguntarse matemáticamente por el mundo. Ya lo había hecho Galileo, pero con Descartes la cosa empieza a ser más interesante.
la gente empieza a descubrir mecanismos, porque la matemática a su vez se aplica y se llama física cuando se aplica a los objetos. Y la física permite crear mecanismos. Aparecen los autómatas, que eran pequeños robotitos a cuerda, que eso alguna vez a lo mejor lo han visto, esos autómatas chiquititos que tenían en la Edad Media, muy grandes también, estos relojes que se ven a estos caballeros que hacen cosas y todo eso. Eso es producto del conocimiento matemático, la matemática. La matemática aplicada a las cosas tiene el poder de transformar el mundo. Y esto se lo debemos a Descartes. Pero Descartes hizo otra cosa aún más importante. Demostró, tanto en su discurso del método como en las meditaciones metafísicas, que podíamos llegar nosotros, a través del pensamiento, a la verdad. Yo no necesito de la autoridad del Papa o de la autoridad del Rey para que me digan qué es lo que es verdad. Yo, a través del libre examen de mi conciencia, puedo llegar a distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Ustedes se imaginan lo que significa esto? Por eso se dice que Descartes le cortó la cabeza a Luis XVI. Luis XVI, mira, harto tiempo después. Pero fue porque Descartes dijo, usted es capaz de entender el mundo, usted es capaz de entender aquello que se le entrega, porque el mundo se entrega a usted para ser entendido. Aunque igual no fue tan racionalista, porque Dios entregó al mundo para que fuera entendido también. Él también cree en Dios todavía, pero ya es una cosa, una creencia distinta. Ya no es este Dios que te niega el conocimiento. El Dios de los filósofos, el Dios de Descartes, es un Dios que entrega al mundo para que el hombre lo conozca. Y la gente empieza a pensar. Y cuando la gente empieza a pensar, esto se vuelve complejo. Porque resulta que la gente no solo empezó a dudar de las verdades teológicas, pusieron en duda al viejo Aristóteles también, que Aristóteles, si bien era un genio brillante, había cometido errores, porque Aristóteles está al principio del pensamiento. Entonces, claro, había cosas que él dijo que no estaban bien, otras cosas sí, otras no. Por ejemplo, este mundo de las esferas, de la esfera central que era la Tierra, que todo giraba en torno a la Tierra, esto no era cierto, como descubrieron Copérnico y Galileo. Entonces, la gente empezó a pensar, pero resulta que Aristóteles, junto con la revelación divina, no solo eran la base de la ciencia, eran también la base del Estado. Porque el rey, ¿por qué gobernaba? El rey gobernaba por derecho divino. Pero resulta que ahora la gente empieza a cuestionarse las cosas. La gente empieza a pensar y la gente empieza a decir, oye, lo que el rey dice no está bien. Y esto va a generar una serie de movimientos. Por eso es importante esta alfabetización filosófica. La idea es que ustedes entiendan que todos estos pensamientos tienen consecuencias políticas y tienen consecuencias por ende en la vida de cada uno de nosotros. Cambian la sociedad. La sociedad en la que vivía Descartes firmó su sentencia de muerte cuando Descartes comenzó a pensar y cuando escribió el discurso del método. Descartes, por supuesto, fue increpado por la Inquisición. Sin embargo, curiosamente, como Descartes no dijo que la Tierra giraba en torno al Sol, ni dijo nada tan raro, el clero lo único que le dijo es, oiga, ¿y a dónde quejateó usted? En las meditaciones metafísicas él dijo, ya, bueno, Dios me va a entregar el mundo para que lo conozca, todo esto es obra de Dios, ya estamos bien así, ¿o no? Ya, bueno. Y pasó piola. Pero no se dieron cuenta, ni el clero, ni el Estado, que él había generado un nuevo concepto de verdad. Una nueva forma de llegar a la verdad, que no se opone todavía al concepto de Tomás de Aquino, pero que lo complementa y dice algo sumamente importante. Usted puede descubrir por sí mismo la verdad. Eso comienza a generar cambios. Habíamos hablado de la Edad Media, que fue conocida como la Edad Oscura. Aquí, después de Descartes, va a venir otra era que va a ser la era de las luces, también conocida como la Ilustración, que va a empezar como más alrededor de 100 años después, en el siglo XVIII, que es lo que vamos a tratar en nuestra próxima sesión, que va a ser este siglo cuando la gente empieza a pensar y se empiezan a publicar libros. Entre medio ahora existe la imprenta ya, los libros, que era la internet de la época. La gente pudo acceder al conocimiento de manera mucho más barata, porque antes de la imprenta los monjes copiaban a mano los libros, entonces era bien difícil. Pero después con la imprenta los libros se abarataron, hubo bibliotecas, la gente empezó a pensar.
no vieron el poder todavía, los poderosos todavía no vieron una amenaza porque, claro, sí, hay libros, pero la gente no sabe leer. Pero había gente que sabía leer y había gente que empezó a pensar. Otra cosa que pasó es que apareció el café. El café, sí, el café. Y la gente empezó a ir a casas de café, iba a tomar café. ¿Y qué pasaba en los cafés? La gente conversaba. Jürgen Habermas, cuando habla de teoría crítica de la opinión pública, habla del rol del café, de la cafetería. La gente, la gallega iba a conversar y conversar y empezó a intercambiar ideas. Y esto, además, la gente empezó a tener la convicción de poder llegar a la verdad por sí misma. Ya no se confiaban ciegamente en la autoridad. Por eso, este es el inicio de la modernidad y por eso para nosotros Descartes es tan importante, porque los griegos sí, de hecho, no habría Descartes sin los griegos, pero Descartes además recupera aquello que tenían los griegos, que era esto de poder pensar con relativa libertad. Descartes se va a vivir, era francés, pero él vive en Holanda, probablemente amante de la reina, según las malas lenguas, la revista Cosas de la Filosofía dice eso. Pero eso no es importante porque en Holanda eran protestantes. Y los protestantes además, como querían cuestionar el poder, les gustaba que existiera un tipo como Descartes. Y eso es la gracia de Descartes. Descartes va a volver a liderar el pensamiento y ponerlo en las manos de la gente, de nosotros finalmente. Es gracias a Descartes que podemos pensar. Antes de Descartes, si yo hubiera hecho este programa, para empezar no hubiera existido este programa porque no hubiera habido tecnología para hacer este programa, no habría habido internet, porque la internet también requirió que la gente pensara. El desarrollo de la tecnología, también está eso en Descartes, las matemáticas, acuérdense. Pero además de eso, logró que la gente confiara en sí misma, confiara nuevamente en la razón. Ahora, esto es para mí y para muchos el principio del pensamiento después de los griegos. Ahora es cuando el pensamiento va a empezar a moverse con libertad y ahora es cuando el pensamiento no lo va a parar nadie. Ahora será la razón. Y de aquí en adelante, ¿qué va a venir? Va a venir la ilustración, que es de lo que vamos a hablar en la próxima sesión. Pero resulta que la ilustración, bueno, es cuando aparece un montón de gente en Francia, principalmente Voltaire es el más famoso. Voltaire es súper entretenido y todo eso, pero no es un filósofo, es más bien un humanista, es más bien un escritor, un tipo brillante. Sin embargo, los escritores de esa época son Montesquieu, Rousseau y principalmente Kant, que es de lo que vamos a hablar en nuestra próxima sesión, que es terrible, es dura. Prepárense, porque ahora vamos a empezar a pensar de verdad. Pero hoy quiero que recuerden que es Descartes el que inaugura la modernidad. Usted va a decir, pero estamos en la posmodernidad. Sí, también vamos a hablar de la posmodernidad. Vamos a ver qué es lo que es eso. Igual ya se acabó la posmodernidad también, pero eso es otro tema. Aquí es donde empieza el pensamiento occidental. El pensamiento occidental que se va a transformar en pensamiento mundial. Porque ya vimos la clase pasada que la filosofía era un fenómeno griego, un fenómeno occidental, un fenómeno europeo. Pero resulta que ahora uno de los más importantes filósofos alemanes es coreano, Byung-Chul Han, formado en Corea. Este pensamiento empieza aquí a conquistar el mundo, primero de una forma bastante brutal, a través de la conquista, a través del imperialismo. Pero después, este pensamiento, una vez terminada esa época, va a llegar a dialogar con otros pensamientos. Esto es importante. Hay mucha gente que cuando ve este programa va a decir, está defendiendo a Descartes. Si por culpa de Descartes conquistaron América. No, pero sí, en gran medida sí, Descartes tuvo la culpa del imperialismo y todo eso. Pero él no dijo, vayan a ser imperiales. Él lo que dijo, usted puede conocer la verdad. Y entonces fue que el hombre europeo se llenó de este valor para conquistar a los demás. No había visto aquello llamado la alteridad, el otro. Pero claro, no podemos pedirle tanto a Descartes. Descartes venía después de la época oscura, cuando no se podía pensar, y este tipo pensó. Paulo Feynman, dice en su programa, apagó la tele y se atrevió a pensar por sí mismo. Esto es lo que pasa cuando la gente se atreve a pensar por sí misma. Y esto es lo que quiero que entiendan. Esta es la importancia de la filosofía. Cuando la gente piensa por sí misma, el poder tiembla. El poder no nos quiere pensantes, el poder nos quiere mansos. Por eso es importante la filosofía. Ustedes cuando ahora se van a dar cuenta que todo esto que ustedes pensaban, pero si son volar, no estaríamos viendo este programa por YouTube o por Facebook, donde sea que me estén viendo, de no ser por la filosofía, de no ser por un Descartes. Después de Descartes, todo aquello que se había perdido empieza a volver. La máquina a vapor que se había perdido vuelve. Pistón Dino Comen, Santiago Guas después.
Mucho tiempo después, claro, esto demoró poco, pero bastante poco tiempo. Si ustedes piensan, antes de Descartes hubo 1000 años de oscuridad. 100 años después empieza la Ilustración. 200 años después la Revolución Industrial. Eso es muy poco tiempo. Y la historia comienza a acelerar su marcha. En la Edad Media, en 300 años, era muy probable que una familia hubiera vivido haciendo las mismas cosas, en el mismo lugar y de la misma manera. Uno habla con el abuelito ahora y el abuelito no cacha cómo manejar el celular. La historia se acelera. La historia avanza a pasos rápidos y esto empezó con Descartes y esto va a seguir avanzando rápidamente, esperemos. Porque si no es así, estamos mal. Pero de eso se trata. Esto es lo que la filosofía hace. Y por eso yo quería llegar principalmente a Descartes. Pasé por los griegos primero, sí, porque ahí empezó todo. Pero es Descartes el que recupera esta idea de pensar por uno mismo, de la razón, de buscar uno mismo el principio de todas las cosas. Y el principio de las cosas, de todas las cosas, es el cogito, que también se va a llamar el sujeto. El sujeto. Subjectum. El sujeto sujetado, digamos, ¿no? El sujeto. El hombre se sujeta a sí mismo a través del cogito. El hombre se sujeta a sí mismo a través del cogito. Por eso hablamos de, ahí va a venir la diferencia entre sujeto y objeto, el pensamiento objetivo, cosas de las que ahora el mundo reniega. Uno dice objetividad y a uno le pegan porque uno es una suerte de retrógrado, pero esto fue un avance en su momento. Después vamos a ver cómo, harto después, porque vamos a tener que avanzar en la ilustración hasta llegar a Marx y a Adam Smith, y avanzar por ilustración y positivismo. Y en lo personal considero que el positivismo no es más que la continuación del proceso ilustrado y su final también, y la reacción contra esto. Pero esto es importante, aquí es donde comienza el pensamiento occidental contemporáneo. Esto es, atrévete a saber, como vamos a ver en la próxima clase, sapere aude, la próxima clase, que fome soné. La próxima reunión, ¿cachai? Ya, mucho más buena onda. Total, igual no va a haber prueba mañana, así que no se preocupen. Sapere aude, atrévete a saber. Y con esto terminamos. Gracias.